Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por Gustavo Kirchhoff en 1845, mientras aún era estudiante. Son muy utilizadas para obtener valores de corriente y potencial eléctrico en distintos puntos de un circuito. Estas leyes surgen de la aplicación de la ley de conservación de la energía. Comenzamos con la primera ley de Kirchhoff. Esta ley establece que la corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Veamos un ejemplo. En la siguiente imagen podemos distinguir un circuito paralelo y, como ya sabemos, el voltaje en dos ramas en paralelo siempre es el mismo. Con lo cual podemos decir que el voltaje en la resistencia 1 será igual que el voltaje en la resistencia 2, que a su vez será igual al voltaje que entrega la batería, dado que ésta está conectada en paralelo, como ya mencionamos, a las dos resistencias. Sabiendo esto, podemos aplicar la ley de Ohm. Sabemos que el voltaje se calcula haciendo intensidad por resistencia, entonces intensidad 1 por resistencia 1 va a ser igual al voltaje. De ahí podemos despejar la intensidad, porque ya tenemos el valor de la resistencia y del voltaje, y nos quedaría que la intensidad que pasa por la resistencia 1 va a ser igual al voltaje sobre la resistencia 1. 5 volts sobre 10 ohm es igual a 0,5 amperes y ese sería el valor de la intensidad que corre por esa rama. Si hacemos lo mismo para la resistencia 2, nos quedaría que la intensidad 2 por la resistencia 2 va a ser igual al voltaje. Lo mismo, despejamos la intensidad 2 porque es la incógnita, lo que no sabemos, y nos va a quedar 5 volts sobre 5 ohm. Eso da como resultado 1 ampere, que es la intensidad que corre por esa rama. Como vimos en el esquema y como dice la ley de Kirchhoff, la suma de las intensidades salientes del nodo, en este caso el nodo 1, es igual a la intensidad total. Entonces en este caso, I total va a ser igual a I1 más I2, que sería 0,5 amper más 1 amper, entonces la intensidad total nos va a dar como resultado 1,5 amper. La segunda ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes alrededor de una trayectoria o circuito cerrado debe ser cero. Vamos a tratar de resolver el mismo ejercicio que antes, pero aplicando esta ley. Obviamente deberíamos llegar al mismo resultado. Como ya sabemos, la intensidad circula siempre desde los terminales positivos a los negativos. Dicho esto, adoptamos el siguiente sistema de referencia. A partir del sistema de referencia, armamos los sistemas de ecuaciones, uno para cada malla. Miremos la malla 1 y observemos las intensidades que pasan por la resistencia 1. Vemos que por ella pasa IA desde el terminal positivo e IB por el terminal negativo. Entonces quedaría que IA será positiva e IB será negativa. Vamos a poner todo en función del voltaje, ayudándonos de la ley de Ohm. Quedaría entonces el voltaje que entra a la resistencia menos el voltaje en la resistencia, que nos debería dar 0 según la ley de Kirchhoff. Entonces nos quedaría B menos BR1 es igual a 0. Como dijimos, vamos a tratar de dejar todo en función del voltaje, ayudándonos de la ley de Ohm. El voltaje en resistencia 1 es intensidad de la resistencia 1 por la resistencia 1. La intensidad en R1 es IA menos IB. Reemplazamos en la ecuación y quedaría 5 volts menos IA menos IB por R1 es igual a 0 volt, debido a que el voltaje lo tenemos y voltaje en R1 es lo que ya mencionamos. Vamos a dejar esta ecuación así y vamos a ver qué pasa en la malla de la resistencia 2. En este caso tenemos a la resistencia 2 por la que pasa IB. En función del voltaje quedaría BR2 es igual a IB por R2. Y además tenemos que hacer lo mismo con la resistencia 1 porque aparece en la malla 2 también. Por R1, como ya mencionamos, pasa IA e IB. En función del voltaje que cae en ella quedaría BR1 es igual a IB menos IA por resistencia 1. Ahora que tenemos los voltajes en cada resistencia podemos escribir la ecuación de esta malla. Sabemos que ambos voltajes restados deben dar 0 debido a la segunda ley de Kirchhoff, que es la que estamos explicando ahora. Entonces nos va a quedar IB menos IA por R1, que es el voltaje de R1, menos IB por R2, que es el voltaje en la resistencia 2. Todo eso igualado a 0. Si prestamos atención a las ecuaciones de cada malla, vemos que ambos están igualadas a 0 y que están en función del voltaje según la ley de Ohm. Como no podemos resolver ninguna porque ambas tienen dos incógnitas, vamos a igualarlas entre sí. Quedaría entonces que 5 volt menos IA menos IB todo por resistencia 1, que sería la ecuación de la malla 1, es igual a IB menos IA multiplicado por R1 menos IB multiplicado por R2, que es la ecuación de la malla 2.
Lo primero que podemos hacer es distributiva de resistencia 1 en ambos lados del igual. Entonces quedaría 5 volt menos IA por R1 más IB por R1 es igual a IB por R1 menos IA por R1 menos IB por R2. Despejamos los términos con resistencia 1 para un lado del igual. Quedaría entonces 5 volt menos IA por R1 más IB por R1 menos IB por R1 más IA por R1. Vemos que hay varios términos que son similares, que están sumando y restando entre sí, entonces los podemos cancelar. ¿Por qué? Darían 0. Eso es igual a menos IB por R2. Después de cancelar nos quedaría 5 volt es igual a menos IB por R2. Sabemos que el valor de R2, entonces lo vamos a reemplazar en la fórmula. Quedaría 5 volt es igual a menos IB por 5 ohm. Despejo IB para poder hallarla. Quedaría 5 volt sobre 5 ohm es igual a menos IB. Paso al negativo del IB, que como ya sabemos está multiplicando a IB, para el otro lado. Dividiendo, que como es un 1 no afecta nada más que en el signo. Entonces quedaría menos 1 ampere es igual a IB. ¿Por qué nos dio negativo? Simplemente por el sentido de referencia que elegimos, ya que no es el mismo sentido que elegimos en la primera ley. Ahora podemos calcular IA tomando, por ejemplo, la ecuación de la malla 1 y reemplazando el valor hallado de IB. Quedaría entonces 5 volt menos IA menos IB por R1 es igual a 0. Reemplazamos los valores, quedaría 5 volt menos IA por 10 ohm más IB por 10 ohm, sabiendo que IB es menos 1. Entonces quedaría 5 volt menos IA por 10 ohm menos 1 ampere por 10 ohm es igual a 0. Despejo IA de la ecuación y quedaría 5 volt menos 10 volt es igual a IA por 10 ohm. Entonces quedaría menos 5 volt sobre 10 ohm es igual a IA. Lo que daría como resultado menos 0,5 ampere, que es igual a la intensidad A. Otra vez nos da negativo por el sistema que elegimos. Para concluir, podemos ver que llegamos a los mismos resultados, obviamente teniendo en cuenta el sistema de referencia elegido para cada caso.